Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Yo soy Mariana Hernández Carrillo y te doy la bienvenida a Punto y Contrapunto. La inflación en México superó el 7% durante la primera quincena de noviembre, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI. El presidente López Obrador atribuyó la inflación a la crisis mundial por la pandemia de COVID-19 y dijo que no es un tema exclusivo de nuestro país. Veremos qué opina la mesa de jueves. Ante los recientes hechos de violencia registrados en Zacatecas, ayer el mandatario federal presentó un plan de apoyo para combatir la inseguridad en esta entidad y dijo que continuarán los programas de bienestar por allá. ¿Qué piensan las y los panelistas sobre esta nueva estrategia en Zacatecas? Y la violencia contra las mujeres en México no cesa. En lo que va del año se han registrado más de 800 feminicidios en el país. En el marco por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el presidente López Obrador aseguró que su gobierno combatirá la violencia contra las mujeres por convicción, mientras que colectivas feministas exigieron esta tarde un alto a la violencia feminicida. Estos son los temas que discutiremos esta noche. No te vayas, que ya empieza Punto y Contrapunto. Este martes, el INEGI dio a conocer que hasta la primera quincena de noviembre la inflación anual fue de 7.05%, la mayor desde 2001. En lo que va de este año, además, la inflación subyacente, en donde entran alimentos, bebidas, tabaco, mercancías no alimenticias, servicios, vivienda, colegiaturas, principalmente, quedó en 5.53% anual, la mayor desde abril de 2009. Y la inflación no subyacente, donde se ubican los productos agropecuarios, pecuarios, frutas, verduras y energéticos, quedó en 12%. El presidente López Obrador dijo este miércoles que la inflación no es un tema exclusivo de nuestro país y la atribuyó a la crisis mundial originada por la pandemia por COVID-19. Agregó que el aumento de los precios del transporte marítimo de mercancías, el de las materias primas y el de algunos alimentos están provocando una escalada mundial en la inflación. Ayer anunció también que la subsecretaria de Egresos de la Secretaría de Hacienda, Victoria Rodríguez Ceja, será propuesta como gobernadora del Banco de México. Tras el anuncio, el tipo de cambio quedó en 21.44 pesos por dólar, lo que representó una depreciación de 1.03% según datos de Banjico. El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, dijo que los mercados deben estar tranquilos y que buscará agilizar el proceso de ratificación. Rodríguez Ceja, por su parte, dio un mensaje señalando que, de ser ratificada, sus compromisos serán el combate a la inflación, no tocar las reservas internacionales y cumplir con la autonomía del Banco de México. Primer tema de la noche, y para debatir nos acompaña como cada martes y jueves Estefanía Veloz, abogada y feminista. Buenas noches, Estefanía, ¿cómo estás? Buenas noches, compañeras, compañeros y compañeres. Y Mariana. Bienvenida. Que también es compañera. Compañera también, bienvenida. También nos acompaña como cada martes y jueves Alejandro Encinas, politólogo y simpatizante de la 4T. Buenas noches, Alejandro, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Mariana? Buenas noches y buenas noches a todas y a todos. En esta ocasión también está con nosotros Laura Haro, diputada federal del PRI. Buenas noches, Laura, bienvenida. Hola, Mariana. Muy buenas noches a todas las personas que hoy nos hacen el favor de vernos y acompañarnos. Bienvenida. Y Jorge Peniche, abogado y codirector de Justicia Transicional en México. Buenas noches, Jorge. Qué gusto tenerte por acá de nuevo. Hola, Ana, muchas gracias por la invitación. Un saludo a todas, todos y todes también. Bien. Pues bienvenidas, bienvenidos. Empiezo contigo, Laura. Ya lo decía yo en la nota de introducción, pues efectivamente la inflación superó el 7%. Según reportó el INEGI en la primera quincena de noviembre. El presidente López Obrador lo atribuyó a una crisis mundial por la pandemia de COVID-19 que sin duda ha afectado y ha afectado y repercutido en la inflación de otros países, como lo hemos visto en Estados Unidos también. También ha afectado las cadenas de suministro y demás elementos que contribuyen al alza de precios. ¿Qué decir sobre esta inflación que estamos viendo? ¿Cómo lo ves? Un primer punto sobre este tema y después también podremos discutir la nueva nominación de Victoria Rodríguez al frente de Banjico. Sí, claro que sí. Mariana, como tú bien lo comentas, pues el tema de la inflación tiene que ver con varios factores para poderlo entender de una mejor manera. Tiene que ver principalmente con que existe una sobredemanda de bienes y servicios. Y ante esta sobredemanda, pues no existe la capacidad del abastecimiento, ¿no? Prácticamente eso tiene que ver con el tema de la inflación y que efectivamente la pandemia pues vino a acrecentar la inflación en muchos países, prácticamente en todos. Sin embargo, en nuestro país pues la inflación se fue por las nubes y donde también aquí el Banco de México pues no actuó de una manera asertiva ni de una manera prudente y oportuna.
porque según diferentes instituciones bancarias, pues se había dicho que la inflación iba a llegar a este porcentaje, al 7%, y Banxico nunca lo quiso reconocer. ¿Qué también se deriva y por qué también se da esta inflación que hoy hace, y para que lo podamos entender mejor, que hoy en promedio el precio de la canasta básica haya aumentado en un 43%, pues también tiene que ver con que no ha existido una reactivación económica ordenada, y esa sin duda es responsabilidad del gobierno, de los gobiernos. Desde hace 20 años, como ya lo mencionabas, no se había visto una inflación así, y pues también ahí vale la pena comparar con el resto de los países, principalmente de América Latina. La inflación en Chile está en el 4%, 4.5%, Colombia el 4%, Perú 3.8%, y también la inflación se da por una serie de acciones desafortunadas por parte de este gobierno de Morena, donde es resultado pues de muchas ocurrencias, de falsear datos, de un optimismo exacerbado, diríamos, de decretazos y, por supuesto, de malas decisiones en del presupuesto, por ejemplo, para el próximo año, donde el 90% del presupuesto para turismo, por ejemplo, se va para la construcción del Tren Maya. Entonces, todo esto hace que los mercados, pues, naturalmente, estén muy volátiles y se da este tema inflacionario, que eso nos está pegando a los bolsillos de todas las familias, de todas las mexicanas y de los mexicanos y de las familias mexicanas. Alejandro, ¿cómo ves este tema tú? Hay muchos factores externos que en esta inflación atípica que estamos viendo por la pandemia, pues están desde luego afectando el alza de precios y afectando a nuestro país. ¿Qué decir, qué reaccionar a lo que pone Laura sobre la mesa? Fue una mala estrategia del gobierno y estamos viendo el resultado con este nivel de inflación. ¿Y qué decir también del papel que tendrá que ocupar el Banco de México, que es la institución en nuestro país precisamente encargada de controlar y combatir la inflación, ahora con la posible llegada de Victoria Rodríguez? No, totalmente lo que comentas, Mariana. La verdad es que nunca había escuchado como hipótesis que una de las variables que provocaba la inflación es el optimismo desmedido. Pero efectivamente el consenso prevaleciente, digamos, entre los especialistas, pues es que es un fenómeno global esta inflación, y que en México y en otras partes del mundo, pues con tanta, producción imbricada, pues las cadenas de suministro se ven detenidas. Y eso pues definitivamente afecta del lado de la oferta de productos, y como dijo Laura, y en eso coincido, también hay una sobredemanda. Se han reactivado mercados de consumo, pero no se ha reactivado al ritmo de esa demanda la parte de la producción. Yo pondría como símil una máquina de engranes. Si una de las piezas falla en esta cadena de suministros, el resto de la maquinaria deja de funcionar. Y te pongo un ejemplo muy claro. Los microchips que se fabrican en el sur de Asia, que están encadenados con el proceso de ensamblaje aquí en México. Si deja de operar los microchips de Tailandia, aquí la producción de automóviles se detiene, e incluso ha habido grandes empresas que han tenido que acudir a paros técnicos porque sin ese suministro no pueden continuar con toda la cadena de producción y de exportación de automóviles. Y yo creo que aquí también hay que hacer una reflexión de las consecuencias de otro de los estragos efectivamente de la pandemia y de la política de acaparamiento de vacunas. Y ya advertían especialistas en salud que ninguno de nosotros estaríamos completamente a salvo mientras no todos estuviéramos vacunados. Y lo que vemos es que en estos países en donde se produce, que han parado su producción, pero que están encadenados en cadenas globales de valor, pues efectivamente se está viendo también las afectaciones económicas de esta decisión de los países más desarrollados de acaparar vacunas. Bueno, dicho esto, me parece que esto es un fenómeno global, y hay que decir que la inflación de Estados Unidos, por ejemplo, suele estar por debajo de la de México, y ahora se encuentran al mismo nivel. Por lo tanto, yo creo que todo esto nos hace ver que no son factores internos los que explican esta inflación,
lo cual no deja de ser preocupante, porque la inflación, al momento de que pierde valor el dinero, pues quienes son más afectados son las personas de menores ingresos y las afectaciones son desproporcionadas para ellos. Así es, Jorge. Efectivamente, ante esta pérdida en el poder adquisitivo, pues las familias más afectadas son aquellas, como dice Alejandro, con menores ingresos, y hemos visto un aumento en la pobreza también derivado de la pandemia. ¿Qué decir sobre este nivel de inflación que estamos enfrentando? Y también, ¿qué esperar y qué tendría que estar haciendo el Banco de México entonces? Sí, correcto, Mariana. Como bien apuntas, ha habido incluso un aumento de hasta 4 millones de personas en situación de pobreza en los últimos 4 años. Entiendo que ha habido muchísima discusión sobre si se trata de factores internos o factores externos. Entiendo que está muy vinculado al tema de las cadenas de suministro que mencionaba Alejandro, pero al final del día lo que importa, independientemente de quién es el responsable, señalaba Jonathan Heath del Banco de México, de la Junta de Gobierno, que si seguíamos con esta tendencia de aumentos prácticamente en 1% quincenal, la cifra llegaría probablemente a un 18% anual. Actualmente estamos en 7%, el año pasado fue únicamente el 3%. Insisto, independientemente de quién es el responsable, mi chamba en Justicia Transicional en México, lo sabes, es pues, básicamente medir violencias en contextos locales, y justamente prestamos muchísima atención a cómo la marginalización, la precarización, la falta de oportunidades disminuye, por un lado, los resortes del espacio cívico, disminuyen la posibilidad de hacer ejercicio de derechos al final del día, porque justamente lo que hace la pobreza en clave, en entendimiento de derechos humanos, es disminuir la posibilidad de que una persona pueda hacer efectivos el derecho, que decir, de participar en el espacio cívico, de participar en discusiones públicas, y eso es justamente lo que nos interesa en Justicia Transicional en México, ¿no? El Relator Especial de Naciones Unidas en materia de pobreza extrema ha señalado que el mundo no estaba preparado para la oleada de pobreza que derivó del COVID, ¿no? Y esto se debía mucho a las medidas ultra minimalistas que se adoptaron a partir de la crisis financiera de 2008, y justamente se ha hecho un llamado a que si vamos a construir de nuevo y vamos a reactivar la economía, justamente gran parte de lo que se haga debe ser en construcción, en clave de construcción de derechos, traer a estas personas que han sido marginalizadas, y entiendo que aquí hay posturas distintas políticamente de cómo hacerlo, podemos discutir sobre ellas, pero al final del día lo que importa es justamente poner nuevamente el foco en que lo necesario es justamente reconstruir con base en un lenguaje de derechos humanos y hacer efectivo el ejercicio de derechos. Estefanía, ¿qué decir frente al escenario que pone Jorge sobre la mesa, la situación de pobreza que se vive en el país a raíz de la pandemia? Y se había dicho efectivamente que era una inflación transitoria, pero seguimos viendo una tendencia a la alza. ¿Qué decir al respecto? Sí, bueno, yo me sumo a la lectura sobre la cadena de suministro y creo que prueba de ello es lo ligado que está la inflación en Estados Unidos con la de México, porque comparten la misma cadena de suministro y tiene todo que ver, porque esto ya implica que no se trata de factores internos. Sin embargo, lo que decía Jorge hace un rato es correcto. ¿Cuáles van a ser las medidas para intentar mitigar los efectos de la inflación? Y una de esas es tener una lectura correcta de lo que está pasando. A veces me parece un poco irresponsable decir que se debe al Tren Maya, como si el Tren Maya pudiera hacer que la inflación tuviera un reflejo en Brasil y en otros países. También con el Producto Interno Bruto, que en México, que en Europa no está creciendo más que en México, que más o menos van al mismo nivel. Y 3, pues las políticas de bienestar, el aumento al salario mínimo, estas políticas de la Cuarta Transformación que más o menos iban encaminadas a prever que este tipo de cosas sucedieran. Me parece que la discusión sobre la inflación tiene que ir mucho más allá de hacer lecturas febriles, porque si no, no vamos a poder entender de lo que se trata. Creo que el Banco de México iba a dar alguna información entre mañana y pasado mañana al respecto, y pues tendrán que ponerse de acuerdo, creo que en la estrategia que vendrá, porque es verdad que como es post pandemia, algunos países han relajado sus medidas y por lo tanto han aumentado el nivel de consumo de ciertos productos, y otros han sido mucho más estrictos en el tema del confinamiento y han limitado la producción de ciertos productos. Y esto es algo que no va a cambiar, porque también tiene que ver con la manera en la que los países tendrán que ponerse de acuerdo en la producción de ciertos insumos. Bien.
Laura, si quieres, te damos la palabra para hacer un contrapunto. Alejandro también levantó la mano y déjenme poner también el tema sobre la mesa del Banco de México, efectivamente, y de quién va a llegar a ser su titular. No hemos discutido la retirada de la candidatura de Arturo Herrera como gobernador del Banco de México y qué piensan sobre esta nueva candidata, la subsecretaria Victoria Rodríguez. Adelante, Laura, y después Alejandro. Sin duda, a ver, siempre es de celebrarse que una mujer llegue a estos tipos de espacios, más siendo la primera mujer que será gobernadora del Banco de México. Solamente que creo que hay un punto que se tendría que revisar con mucha precisión y es el cumplimiento de los requisitos que se establecen, pero bueno, eso creo que se tendrá que revisar, que analizar y pues desear que le vaya muy bien a la nueva gobernadora del Banco de México y que se actúe con responsabilidad y que sin duda el Banjico tiene todo que ver en estos temas de inflación. Alejandro, adelante. Lo que quería agregar es que ante la hipótesis de que los grandes proyectos de infraestructura están provocando la inflación, yo diría que más bien lo contrario, y me explico. ¿Qué es lo que está provocando inflación en el sector privado, en el sector de la agricultura? Pues básicamente el incremento de los precios de combustibles. Y en este caso dependemos en gran medida de los precios porque vienen del exterior, la gasolina. Entonces, de lo que se trata es de contar con cada vez mayor soberanía energética para que estos fenómenos globales se puedan mitigar los impactos en los precios. Y por eso la construcción, por ejemplo, de la refinería de Dos Bocas. Dicho esto, me parece muy buena la nominación de Victoria Rodríguez. Yo creo que ella como subsecretaria de egresos demostró su capacidad y su talento, sobre todo manejando en términos muy responsables los egresos, cómo se gastaba y sobre todo garantizando que incluso en tiempos de la pandemia, sin endeudarse, sin hacer un manejo indisciplinado de las finanzas públicas, se pudiera financiar los programas prioritarios del gobierno, la política social, y me parece que de ahí, de ese desempeño, es que surge la nueva propuesta para el Banco de México. Y Arturo Herrera me parece una de las personas más competentes de este país que combina vocación a favor de la lucha en contra de las desigualdades con habilidades técnicas y honestamente le deseo pues el mejor de los éxitos en lo que siga para su carrera. Y que sigue siendo un misterio el por qué se retiró su candidatura. Jorge, ¿te parece una buena nominación la de Victoria Rodríguez? Efectivamente se ha dicho que pues tiene experiencia en la parte del gasto, pero no se ha cuestionado mucho su experiencia o la falta de su experiencia en cuanto a política monetaria. ¿Qué decir al respecto? Sí, insisto, yo coincido con la lectura de que siempre es de celebrar que una mujer alcance nuevas posiciones de poder y que se rompan los techos de cristal. Sin embargo, en este caso en específico, me parece que el perfil de Arturo Herrera, y sin ser experto en la materia, por lo que he leído, pues era un perfil mucho más técnico y mucho más competente y que sí podría por ahí haber un tema de pues no satisfacer algún capricho personal del presidente. Insisto, al final del día el Senado también puede funcionar como contrapeso en el proceso de ratificación, lo veo difícil por todos los arreglos que ahí se tejen, pero insisto, a mí me parece una mala noticia que esta persona que le mandaba seguridad a los mercados y que además, como mencionaba Alejandro, pues combinaba un aspecto técnico con un aspecto, me parece, de compromiso con la causa de combatir la desigualdad, pues no esté al final del día nominado por su tema de desagrado del presidente en algún tema mucho más político que realmente técnico, ¿no? Las anteriores nominaciones habían sido muy buenas, todas y cada una de ellas, entonces pues me parece decepcionante, honestamente. Estefanía, ¿cómo ves esta nueva propuesta y qué esperar? Y los retos que va a tener que enfrentar, como lo es el tema de la inflación al interior de Banjico. Yo creo que esta nueva propuesta, además de sumarme a que enhorabuena porque es mujer en un espacio de poder tan significativo, creo que ha demostrado ya su capacidad, no es ninguna improvisada, es una persona que ha estado, que conoce muy bien las entrañas del órgano que va a presidir y me parece un momento importante. Ahora, yo comparto lo que se decía de Arturo Herrera, sin embargo, en algunos momentos quizá se comportó como una persona muy técnica, en una visión muy cuadrada de las cosas y a lo mejor ya es momento de hacer
un cambio, tener una visión mucho más amplia al respecto. Se había ya dicho que quizá era un poco neoliberal en su visión, en el tema de las afores y tal. Yo creo que es una decisión que va por ahí, más allá de, no comparto lo que decía Jorge en términos del capricho, creo que se trata de visiones distintas y en este caso, pues esperemos que la nueva propuesta pueda llegar a un punto en el que puedan encontrarse esas visiones. Vamos a ver cuál es su papel al frente, si es ratificada por el Senado al frente del Banco de México y entre tantos temas que tendrá que resolver ante la situación económica que vive el país después de la pandemia, como lo es la inflación. Tenemos que hacer una pausa, pero al regresar en Zacatecas, el presidente López Obrador reconoció el aumento de la violencia y la atribuyó al enfrentamiento entre grupos del crimen organizado. Prometió apoyar al gobierno de David Monreal con la Guardia Nacional y presentó el Plan Zacatecas. Regresamos a Punto y Contrapunto con este tema, no te vayas. Regresamos a Punto y Contrapunto. El presidente López Obrador llegó ayer a Zacatecas, como en otras entidades donde recientemente cambiaron de gobernador o gobernadora, presentó un plan de apoyo a la entidad. Ayer también se encontraron 8 cadáveres colgados en árboles y puentes peatonales en Fresnillo. La semana pasada fueron 10. El presidente dijo a los ciudadanos y al gobernador que cuentan con el apoyo del gobierno federal en todo lo que necesiten, con solidaridad, con recursos y con 460 elementos de la Guardia Nacional adicionales. Veamos en contexto. Este miércoles, el presidente López Obrador presentó el plan de apoyo a Zacatecas. Acompañado por miembros de su gabinete, el mandatario federal informó que durante los 2 días que estará en la entidad, realizará una reunión de seguridad y se reforzará el plan de seguridad de esta zona. Dijo que el viaje es para respaldar al gobernador David Monreal, quien asumió el cargo el pasado 12 de septiembre, y para brindar apoyo a los ciudadanos frente a los hechos de violencia recientes. Reconoció el aumento de la violencia y lo atribuyó al enfrentamiento entre grupos del crimen organizado. Este martes, los cadáveres de 8 personas fueron localizados en 3 ubicaciones del municipio de Fresnillo. Una semana antes, se encontraron 10 cuerpos sin vida en el municipio de Ciudad Cuauhtémoc. Tras este hallazgo, el gobernador Monreal anunció el cambio del titular de la Secretaría de Seguridad Estatal, Arturo López, y en su lugar designó al general en retiro Adolfo Marín Marín. Monreal dijo también que se unía a la Estrategia Nacional de Construcción de Paz y Seguridad y solicitó el acompañamiento de la Federación. El gobernador dijo además que las personas no habían sido asesinadas en Zacatecas, sino en entidades vecinas. Ya les gustó Zacatecas como cementerio, porque luego muchos de ellos vienen a sembrar sus muertitos, dijo. Hasta el 31 de octubre se tiene un registro de 948 homicidios dolosos en la entidad, 225 de ellos durante la administración de Monreal, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. En 2020 se registraron 606 homicidios dolosos de enero a octubre y en el mismo periodo de 2019, 418. Punto y contrapunto. Empiezo contigo este bloque, Alejandro. Pues muy lamentable los hechos de violencia que se han registrado recientemente en Zacatecas. ¿Cómo viste la visita del presidente López Obrador en esta entidad y este nuevo plan para combatir la inseguridad por allá? No, totalmente lamentable, y me parece que aquí vamos a hablar de un tipo de violencia criminal y puede que se contraste a las causas del siguiente bloque, en torno a la violencia de género. Aquí es una violencia criminal que en muy buena medida efectivamente se debe a la disputa de la plaza, ¿no? Zacatecas es, digamos, en términos geográficos, un espacio muy importante que conecta las rutas de estados como Sinaloa con los estados fronterizos para finalmente cruzar la droga. Durante mucho tiempo hubo un control, me parece, del cártel de Sinaloa, y hoy cárteles muy grandes como el Jalisco Nueva Generación está entrando a disputar esa plaza. Y bueno, con estos, digamos, imágenes atroces, infames de personas, cadáveres colgadas, que no es una novedad, lamentablemente también nos recuerdan a las peores etapas, por ejemplo, en Cuernavaca o en Monterrey, donde pues se sembraba este tipo de terror y de mensajes entre los grupos en disputa. Entonces, frente a la magnitud de este enorme problema, pues, ¿qué hacer? Es un desafío, yo diría, del Estado en todos los niveles de gobierno. Y yo creo, en buena medida, sí tiene que haber presencia, incrementar la presencia territorial de las fuerzas de seguridad, más Guardia Nacional. Son territorios enormes, kilométricos. Es de verdad un esfuerzo pues titánico que incremente esta presencia, pero no basta con mayores elementos de la Guardia Nacional, sino hay que ir
a la disputa por la base social, y cuáles son los factores que permiten que los grupos del crimen organizado sigan reclutando a personas que, pues, en una apuesta muy arriesgada, digamos, prefieren arriesgar su vida, tener una vida corta, pero con ciertos lujos o valores ligados a esta cultura que ha ido permeando lamentablemente en algunos sectores de la población. Entonces, ahí yo creo que más bien es factores estructurales, combate a la desigualdad, política social, educación, servicios, digamos, que el Estado esté de vuelta en Zacatecas, pero no el Estado policíaco, sino el Estado social. Jorge, ¿tú cómo ves lo que está ocurriendo en Zacatecas? Efectivamente, conforme a este plan de apoyo que se anunció, pues se van a desplegar más militares y más Guardia Nacional por allá. ¿Es la estrategia correcta, el camino correcto para combatir la ola de violencia que enfrenta esta entidad? No es correcta, y no quisiera caer ahorita en el discurso de nada más inmolarme en contra de la militarización. Puedo hacerlo, pero me interesan otros aspectos. Tomaba nota, ¿no?, de los comentarios que se escuchaban en la cápsula que veíamos. Y francamente, me resulta sumamente decepcionante que después de 15 años pasa el PRI, pasa el PAN, pasa Morena ahora, y el discurso es exactamente el mismo. Yo sé que aquí 2 personas no estarán de acuerdo conmigo, probablemente las 3, pero escuché se matan entre ellos, nos vienen a traer a sus muertitos a Zacatecas, que al final del día son personas precarizadas, como mencionaba Alejandro, pero eso aparentemente al gobernador no le importa. Y de nuevo, la estrategia de más militares, y esta me encanta, nombrar militares en retiro para temas de seguridad pública. Y esto no es un fenómeno que se dé únicamente en Zacatecas. Como comentaba en el bloque pasado, nosotros nos dedicamos a analizar violencias, particularmente violaciones graves a derechos humanos, tortura, desaparición, uso de violencia letal en contextos localizados. Lo hemos hecho en Nayarit particularmente, y estas prácticas ante atrocidades, masacres, la respuesta es prácticamente la misma: no rendición de cuentas, hacer que renuncie el mando a cargo de la seguridad y nombrar probablemente a otra persona que ya había estado en esa posición, o a un militar en retiro. Y no estamos diciendo nada nuevo. Al final del día, la literatura en materia de ciencia política y de violencia en el país ha demostrado que justamente en los momentos de transición de gobiernos, particularmente locales, se generan reacomodos, no tanto por el gobernador, sino porque los mandos medios que se encargan de gestionar las violencias, y ahí sí discrepo con Alejandro, el Estado no tiene que regresar. El Estado nunca se ha ido de estas gestiones de las violencias. Esta idea del Estado ausente, o el Estado frágil, el Estado fallido, amenazadísimo por las fuerzas de los grupos privados, de los actores privados, o cárteles, como les llaman algunos, es una dicotomía falsísima. El Estado participa de estas zonas grises de cooperación porque al final del día se beneficia de estas economías ilegales. De nuevo, me entristece, únicamente en 3 meses, entiendo, han habido 440 muertos en Zacatecas. Bien. Si nos vamos a que el año pasado fueron 40,000 personas aproximadamente, quiere decir que en 3 meses, en un estado miniatura del país, se sumó prácticamente el 1% de los muertos que tendremos probablemente a nivel nacional si seguimos con las mismas tasas. Entonces, me resulta decepcionante, pero me parece que de sociedad civil se están construyendo aproximaciones distintas de gobierno, pues, no quiere construir. Estefanía, ¿qué decir de las cifras que pone Jorge sobre la mesa y de este cambio efectivamente que hizo el gobernador David Monreal, del secretario de Seguridad Pública de la entidad? Es una acción, ¿cómo la evalúas para enfrentar esta ola de violencia? Sí, sin duda Zacatecas en este momento ocupa el lugar número 1 en homicidios. Se ha sostenido así desde lo que va del 2021, y además tiene uno de los municipios, que es Fresnillo, que ocupa el lugar 20 en términos de homicidio, y que está pasando por una crisis de seguridad muy importante. Yo rescataría de esta estrategia no solamente el hecho de que haya ido todas las instituciones, y haya ido el presidente, y que se haya planteado una estrategia más allá del despliegue de tropas, que aumenta en 460, principalmente porque han renunciado en algunos espacios muchos policías
federales y municipales que nos han preparados para enfrentar esto, la creación de exámenes de confianza, entre otras estrategias que anunciaba el general Luis Crescencio Sandoval, esta división del Estado en 3 partes, una en la que se debe concentrar la mayor parte de efectivos. Ahora, creo que más allá de eso y parte de la conversación que se dio en este espacio para hablar de qué es lo que se iba a hacer, pues son las políticas de bienestar y que tienen como eje no solamente la educación y el bienestar social, sino que el hecho de que estuvieran ahí todos los secretarios o la mayoría de los secretarios y las secretarias, el de salud, el de educación, la de educación, la secretaria de trabajo, que creo que iban a plantear un esquema en el que no solamente se tratara, y por eso yo ahí creo que difiero en la parte que decía Jorge de que la estrategia sea la misma. Yo digo, creo que coincido con muchas de sus lecturas y sé que se dedica a eso. Sin embargo, creo que el hecho de darle otra arista a este problema y de intentar resolverlo más allá del despliegue de efectivos, que implica sostener una buena atención de salud, sostener un buen reparto de programas sociales, tener un acceso pertinente a educación y tal, me parece que es darle una visión mucho más amplia que vaya más allá de resolver un problema de seguridad en ese momento y después irse al estado que siga. Laura, ¿tú cómo lo ves? ¿Los programas de bienestar podrían ser la solución para atender la violencia que vemos en Zacatecas? Desde el gobierno anterior, encabezado de hecho por un gobernador priista, Alejandro Tello, pues había solicitado el apoyo del gobierno federal y ahora vemos que hasta el gobernador David Monreal de Morena es cuando se da este plan. ¿Qué decir al respecto? Mira, yo diría que la situación de violencia en el país está fuera de cualquier límite y no solamente en Zacatecas. Digo, en Zacatecas lo que ha pasado es desafortunado, lo lamentamos profundamente, pero hace también unos días en mi estado, en Jalisco, pues se vivieron también situaciones de pánico para los que habitamos, particularmente en el municipio de Zapopan. ¿Qué resaltar? Pues que la estrategia de abrazos y no balazos pues no ha dado absolutamente ningún resultado y que es momento de replantear una estrategia verdadera. ¿Qué es lo que cuál va a ser el símbolo, uno de los símbolos más distintivos de este gobierno de Morena? Pues la militarización del país. Todo eso que se decía que no iban a hacer, pues hoy se está haciendo. Mira, hoy en este momento se encuentra un altísimo despliegue tanto de los cuerpos militares como de los cuerpos de la Guardia Nacional en Zacatecas. Poco más de 3,000 elementos. Hay municipios, Zacatecas, 8 municipios que no llegan ni siquiera a este número de habitantes. Entonces tiene que haber un replanteamiento serio en este tema y no es cosa menor. La pregunta también sería, ¿por qué esta atención particular? ¿Será así, va a ser así solamente en los estados gobernados por Morena? Esperamos que no sea así. Sí. Y hoy, en este momento, justo se encuentra discutiéndose en la Suprema Corte de Justicia una acción de inconstitucionalidad, precisamente por los 80,000 militares que hoy se encuentran en todo el país repartidos, sin un marco normativo real de acción, y también es bien grave las declaraciones de hace unos días del titular de la Sedena, violando justo la ley de disciplina militar, que hace unos días expresaba su afecto por este gobierno, por este régimen de Morena. Bien. Que sí, los que hemos trabajado desde el municipio en estrategias de prevención del delito, los que venimos trabajando de mucho tiempo atrás en acciones coordinadas, pues es bien lamentable que hoy los municipios, los estados, no vayan a tener un solo centavo para proyectos, para programas de prevención del delito y, lo más grave, para el fortalecimiento de las policías municipales. Mira, yo conozco municipios que tienen 2 policías municipales. Eso no puede ser. O sea, es una estrategia integrar e integradora, o las cosas, en verdad, desafortunadamente, no se ven que puedan ser mejores. Se nos fue el tiempo del bloque. Estefanía, 20 segundos, porque tenemos que hacer una pausa. Sí, yo no entiendo cuál es el punto de Laura, porque ella decía que la política de abrazos no balazos no funcionaba, como que criticando que no fuera mano dura, pero al mismo tiempo decía que el país estaba militarizado. Entonces hay una lectura ahí que no me queda muy clara porque no entiendo a qué se refiere. Y la otra, yo coincido con la declaración del general, me parece muy desafortunada. De hecho, me recordó al general Cienfuegos hablando y haciéndole fiesta al expresidente Enrique Peña Nieto. A ver, Laura, por alusiones personales, pero ya nos tenemos que ir a la pausa. Rapidísimo. Es que el gran tema de la estrategia es que no hay estrategia. Entonces, eso es la parte fundamental.
Bien, pues seguramente tendremos que discutir el tema nuevamente porque nos quedamos con más que decir, pero tenemos que hacer una pausa. Frenar la violencia contra las mujeres es una prioridad. En México, 2 de cada 3 mujeres la han vivido, incluso en su propio hogar. Regresamos con este tema, punto y contrapunto, no te vayas. Regresamos a punto y contrapunto. El 20% de las mujeres mayores de 18 años en nuestro país se siente insegura en su propia casa, un espacio en que muchas se tuvieron que resguardar a causa de la pandemia por COVID-19, pero paradójicamente ahí tuvieron que enfrentarse a la violencia sexual, ofensas y humillaciones. Veamos en contexto. La violencia contra las mujeres, las adolescentes y las niñas es un problema que continúa al alza. En lo que va del 2021, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana ha registrado 842 feminicidios, un incremento del 5% con respecto al mismo periodo de 2020, cuando la cifra llegó a 803 casos. Al final de 2020 se registraron 975 feminicidios en todo el país. Un año antes fueron 973 y en 2018 916. En cuanto a los homicidios dolosos, en los que la víctima fue una mujer, las cifras tampoco bajaron significativamente. De enero a octubre se registraron 2.326 casos. Durante 2020 fueron 2.795 casos. En 2019, 2.867 y en 2018, 2.762. En un estudio reciente, ONU Mujeres señala que la pandemia de COVID-19 impactó en la seguridad de las mujeres tanto en el hogar como en los espacios públicos. Detalla que a nivel mundial, 1 de cada 3 mujeres ha sufrido violencia en algún momento de su vida y en México, 2 de cada 3. El 20% de las mujeres mayores de 18 años en nuestro país reportó sentirse insegura en su propia casa, de acuerdo con el INEGI. En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el presidente López Obrador aseguró que el compromiso de su administración es no dejar a las mujeres en el desamparo y reafirmar las convicciones de su movimiento para este sector de la población. Sin embargo, colectivas y especialistas en la materia han señalado que es necesario que el Estado asuma su responsabilidad por cada feminicidio que ocurre en el país y que los responsables sean sancionados para así acabar con el mensaje de impunidad que prevalece. Punto y contrapunto. Último bloque de la noche. Empiezo contigo, Estefanía. Lamentablemente, la violencia contra las mujeres sigue aumentando en nuestro país. Vimos hoy las protestas feministas en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Y bueno, el presidente López Obrador dijo esta mañana que su gobierno va a atender esta ola de violencia de género por convicción, pero bueno, las cifras ahí están. ¿Qué decir al respecto? Sí, es muy desafortunado que esta sea una de las deudas que tiene la Cuarta Transformación. Más allá de que venimos de un gobierno priista que decía que las alertas de género no servían para nada, que se gastaba el dinero de esas alertas, específicamente en el Estado de México y otros municipios, en mandiles, en imanes, que veníamos de una nula estrategia sobre el tema del embarazo adolescente, el embarazo infantil, que se gastaron muchos millones de pesos en hacer campañas televisivas donde saliera la Secretaría de Mujeres para poder darse vuelo sin tener una estrategia real. Creo que ahora lo que tenemos es mucha voluntad, pero muy pocos resultados. Y dentro de esa voluntad tenemos a grandes compañeras que están dando la lucha dentro de instituciones, compañeras que tienen años en el movimiento, compañeras que son feministas, y creo que parte de la Cuarta Transformación se construye con esas compañeras. Sin embargo, ahora tenemos una crisis de seguridad, no solamente por la pandemia, sino por el tema del abuso sexual, porque las mujeres están encerradas con sus agresores, y que creo que aunque existe una política de bienestar que está encaminada a darles a las mujeres igualdad material, todavía falta la igualdad sustantiva, y es la igualdad de poder salir libres a la calle, es la igualdad de poder acceder a un sistema de justicia que de verdad respete sus derechos y que se les entienda. Por ahora creo que hay dos cosas importantes. Una es el trabajo interinstitucional que hacen la Secretaría de Gobernación, el INMujeres, y con la voluntad política que tendrán algunos estados que no la han tenido, respecto a eso, hacer espacios integrales de atención a mujeres con
atención psicológica y atención jurídica a lo largo y ancho de la República, que por supuesto jamás serán suficientes, pero hay una deuda muy grande y para mí es la de las fiscalías que se niegan a dar cifras reales, que se niegan a entender que hay un problema de crisis, hay una crisis de acceso a la justicia de las mujeres y que no nos quieren dar un mapa general y por eso no sabemos en realidad en dónde estamos paradas, porque más allá de las cifras que tenemos que son aterradoras, yo creo que la realidad es mucho peor y que nos estamos enfrentando a algo que parece no tener retorno, que también tiene que ver la estrategia de seguridad que tenemos, que no solamente venimos arrastrando la guerra contra el narco, sino la estrategia de seguridad que tendrán varios estados, más allá de la voluntad que tengan ciertas compañeras, pues hoy llegamos al tercer año de este 25 de noviembre y parece que las cosas no han cambiado mucho. Laura, ¿cómo lo ves tú? Efectivamente, pues más de 800 feminicidios, que son homicidios por razón de género en lo que va del año. ¿Qué decir sobre lo que comenta Estefanía? Un gobierno con buena voluntad, pero pocos resultados. ¿Cómo lo ves? Mira, yo diría que a todas y todos nos debería dar es escalofriante, sí, efectivamente, que todas conozcamos el caso de alguna mujer que hemos sido violentadas, o mejor dicho aún, que todas las mujeres que por lo menos yo conozco hemos sufrido algún tipo de violencia. La pacificación, pues efectivamente comienza, sí, desde el hogar, pero también comienza con un empoderamiento real, económico, de libertades, y la violencia, insisto, se debe de erradicar de esa manera. Sí es bien desafortunado que después de 3 años de gobierno se siga hablando de del pasado. Ya van 3 años y este gobierno pues no solamente no ha hecho absolutamente nada para erradicar la violencia en razón de género, sino que ha habido una violencia también institucionalizada. El hecho de cercar Palacio, el hecho de haber mencionado por parte del titular del Ejecutivo que el movimiento feminista tenía tintes 100% conservadores y que eran movimientos neoliberales. Eso ahí está, pero bueno, yo estoy participando. La verdad es que yo respeté la participación de Estefanía. A ver, vamos a escuchar a Laura y después el contrapunto de Estefanía. La lucha por vivir, es que eso es lo que luego sucede, que si no comenzamos con la capacidad de entendimiento y de generar acuerdos, así es, exactamente esa es la actitud que pasa aquí en Cámara de Diputados, donde ha habido una tremenda violencia por parte de mujeres de Morena hacia las demás compañeras. Pero bueno, no se trata hoy de hablar de eso. Hoy lo que tenemos que decir con mucha puntualidad y con mucha claridad es que para vivir una mujer en una sociedad donde vivamos una sociedad libre de violencia, pues no tiene que ver ni siquiera con un tema de colores, ni siquiera tiene que ver con un tema de derechas o de izquierdas, tiene que ver con un compromiso de justicia colectivo. Ese es realmente el gran tema. Y aquí el llamado es para todas y para todos. Es impresionante que en este país cada 2 horas estén asesinando a una mujer por el simple hecho de ser mujer, y eso no puede ser. ¿Qué hacer? Pues ahí sí se necesita un plan integrador donde se incluya todos los órdenes de gobierno, a la sociedad civil organizada, aunque Morena detesta a la sociedad civil organizada, aunque no le gustan los colectivos que defienden los derechos y protegen los derechos de las infancias, de las mujeres. Pues es una tarea donde todas tenemos que entrarle. Por nuestra parte hemos hecho lo que nos corresponde. Falta mucho por hacer. Hay dictámenes, hay iniciativas pendientes. Acabamos de presentar ayer justo la ley Quemón para llevar un registro nacional de agresores. Acabamos de presentar una iniciativa constitucional de igualdad salarial, la prohibición de venta de niñas y de mujeres. Pero bueno, esa es una tarea colectiva, sin colores, sin fobias. Y sí que nos debe de comprometer a todas y a todos por igual. Así es, Alejandro, efectivamente, pues la magnitud del problema que representa la violencia contra las mujeres es algo que se tiene que atender, desde luego, no solo por parte del gobierno federal, sino en los distintos niveles de gobierno y también en los distintos poderes que tienen una responsabilidad. El legislativo, como ya lo decía Laura. Es muy lamentable también que no solamente haya aumentado la violencia en la pandemia, la violencia contra las mujeres, sino dentro del mismo hogar. Las mujeres viven con sus agresores. ¿Qué decir sobre lo que se está haciendo actualmente, Alejandro? Exactamente, y porque la violencia entró a las puertas de nuestras casas, en los espacios en los que supuestamente tendría que estar más segura una persona, principalmente mujeres y niñas, es que este tema rebasa los ámbitos gubernamentales, de los poderes institucionales, y creo que tenemos que ir más allá, dar un debate de lo social, un debate introspectivo y que se asuma la responsabilidad que tiene la sociedad y pues una sociedad patriarcal, machista, en todo esto, porque efectivamente
A diferencia del bloque pasado que hablábamos de homicidios a hombres, que pues la tasa desproporcionada creció a raíz de la declaración de la supuesta guerra en contra del crimen organizado y de, digamos, de todo este escalonamiento de la violencia que se dio a partir de 2006. Este es un tema en donde los agresores son las parejas, los padres, los primos, los conocidos, que se da en círculos íntimos, en el círculo más próximo de las mujeres, y por lo tanto el abordaje tiene que ser pues diametralmente distinto y atendiendo estas particularidades. Y me parece que por una parte se tiene que efectivamente dar una política integral, una que vaya a la prevención y una que vaya a lo remedial. En cuanto a lo preventivo, tiene que irse a las causas estructurales, que es el combate de las desigualdades a través de que haya cada vez más mujeres, por ejemplo, en las políticas social, el combate a las desigualdades, el empoderamiento, el acceso de mujeres a los espacios de decisión. Y en el tema remedial, pues hay que combatir las altas tasas de impunidad, la cifra negra, que se animen las mujeres a denunciar. Hay mucho miedo y de escepticismo, desconfianza a que se animen a denunciar, y que en casos de violencia haya servicios integrales para rápidamente retirar de esa situación de riesgo a las mujeres y reciba atención jurídica, psicológica y refugio. Jorge, ¿qué hacer frente a las cifras de violencia contra las mujeres que tenemos en México y también a las cifras de impunidad? Yo quisiera realmente cambiar un poco el foco, pero coincido con las lecturas de mis tres colegas. En el bloque pasado hablaba justamente de las violencias en plural, porque al final del día, entendiendo la aproximación de Alejandro de que hay causas o dinámicas distintas, sí hay puntos de conexión entre estos dos tipos de violencias, ¿no? Por ejemplo, 5 de cada 10 mujeres son asesinadas con arma de fuego, básicamente armas que también entran por el tráfico ilícito, que están usando los grupos armados privados o no estatales. Y ahí sí, justamente, y permíteme anotarlo, ahí sí creo que ha habido un cambio de paradigma con la nueva administración, que emprendió una demanda para combatir el tráfico ilícito de armas. Creo que eso sí cambia un poco la narrativa frente a lo que se venía haciendo antes, pero ahí tienes un tema conexo, ¿no? Del otro lado, justamente, si uno ve las tasas de homicidios comparadas entre hombres y mujeres, la tasa de homicidios de hombres se dispara hasta prácticamente 60 por cada 100.000 habitantes, y las de mujeres se quedan alrededor entre 5 y 10 por cada 100.000 habitantes. Y con esto no quiero decir que el tema de las mujeres sea menor, sino simplemente al hablar de violencia contra las mujeres, uno no puede evitar el tema del componente del machismo. Los que están matando a las mujeres son hombres, que también se están matando entre ellos, y al final del día que también influyen en las tasas y en el desempeño de falta de condiciones de seguridad en el país. Y yo justamente avanzar esta idea de que las violencias deben ser entendidas de forma estructural, porque al final del día la regla del juego en gran parte de este país pues justamente es el ejercicio coercitivo de la violencia. Estefanía, tenemos que ir a pausa, pero 20 segundos. Sí, tenemos un gran problema de violencia sexual, y que creo que hay una responsabilidad directamente de los estados que se han resistido a entender que existe, que nos ha dejado con 32 niñas entre 10 y 14 años teniendo hijos todos los días, y que hay que abrir la conversación más allá de eso. Me parece ofensivo querer poner la narrativa alrededor de las declaraciones del presidente o no. Esta es una crisis que estamos viviendo las mujeres y que merece toda la seriedad del mundo, y no utilizarlo de manera de golpeteo político a conveniencia, porque eso no nos va a llevar a construir absolutamente nada. Sí, estoy de acuerdo, y sin importar el partido, quién esté en el gobierno, ojalá que nos tomemos en serio realmente este problema y lo que representa para las miles de mujeres que son víctimas de feminicidio en el país. Vamos a una pausa y regresamos ya con la paparrucha, y para despedirnos de las y los panelistas, no te vayas. Regresamos con la paparrucha de este jueves. Este mes el mundo cumplió un año de tener vacunas contra la COVID-19, gracias a lo cual pudimos recobrar un poco de nuestra antigua normalidad. Pero los contagios están cobrando nuevamente fuerza en Europa. Hospitales en Alemania, Austria y Holanda se están saturando nuevamente debido a la cuarta ola de infecciones. El director de la Organización Mundial de la Salud, la OMS, Tedros Adhanom, habló ayer sobre el aumento de contagios en Europa, y algunos medios reportaron que atribuyó el aumento de contagios y muertes a que las vacunas perdieron el 20% de su efectividad por la aparición de la variante Delta.
Lo que dijo realmente Adhanom es que las vacunas reducen la transmisión del SARS-CoV-2 en un 60%, pero que con la aparición de la variante Delta, esta protección bajó al 40%. Recalcó lo que ya sabíamos, que las vacunas no previenen completamente la transmisión del virus, pero sí evitan que provoque síntomas graves, un cuadro severo de COVID e incluso la muerte. Así que ya lo sabes, la pandemia continúa. Para evitar un aumento de casos y muertes en nuestro país, tenemos que seguir cuidándonos con las medidas que ya conoces. Si sales, ponte cubrebocas, ventila los espacios cerrados y sobre todo vacúnate cuando te toque. Esto fue todo por esta noche. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias también a las y los panelistas. Gracias Alejandro. Gracias Estefanía. Gracias Jorge. Gracias Laura. Cuídense. Yo soy Mariana Hernández Carrillo y esto fue Punto y Contrapunto. Descansa. Nos vemos mañana.